Tenemos a Ivette Salazar, licenciada en Derecho, maestra en Criminología con estudios en Bioética, Marketing Político, Imagen Pública. 8 años en el Servicio Público Federal, 6 años en Servicio Público Local, analista político, asesora en Imagen Pública y Marketing Político de legisladores y titulares de dependencias desde el 2011 a la fecha. Bienvenida, Ivette, y bueno, también orgullosa kibernauta. Tenemos también a Maite García, directora general de Grupo Voz Esmeralda, consultora y asesora en gestión estratégica de la comunicación, especializada en oratoria y media training con más de 25 años de experiencia. Estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Anáhuac y cuenta con un Master Trainer en Programación Neurolingüística. Tiene el diplomado en Grafología, Psicología Sistémica y Tendencias Globales de la Comunicación. Muy bienvenida, querida Maite, desde el Estado de México también. Tenemos a Alex Mora, que es comunicador social con maestrías en comunicación política y electoral, comunicación e imagen corporativa y con estudios en sistemas de calidad, gobernanza y liderazgo. Fue director de noticias en Ecuador TV, productor general de programas de opinión e investigación, presentador y entrevistador de informativos, director de televisión de medios públicos. Fue secretario nacional de comunicación de gobierno de Ecuador y hoy se desempeña como asesor en estrategias de comunicación política. En este ámbito ha trabajado con funcionarios, candidatos e instituciones públicas como la Secretaría de la Política, el Ministerio de Justicia y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Desde Ecuador, muy bienvenido, Alex Mora. Tenemos también a Gina Cibaja desde Costa Rica, doctora en Ciencias Sociales de la Flaxo, máster en Ciencias Políticas del Instituto de Altos Estudios para América Latina de la Universidad Sorbona, bachiller en Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica. Se ha desempeñado como docente en la Escuela de Ciencias Políticas y de la Universidad Federada de San Judas Tadeo. Ha sido vicepresidenta de la Asociación Latinoamericana de Investigadores en campañas electorales. Además, es autora en publicaciones con temas afines. Formó parte del equipo investigador del programa de la Sociedad de Información y el Conocimiento y el Centro de Investigación y Estudios Políticos. Sus especialidades son imaginarios sociales y políticos, mitos e identidades nacionales, participación política de personas jóvenes y de mujeres, comunicación política, marketing político y comunicación institucional, así como encuestas de opinión pública y usos de nuevas TICs, metodología de investigaciones cualitativas. Muy bienvenida, Gina Cibaja. Y cerramos con Jaime Narváez Piña, CEO, fundador y director general de Pentamarketing, empresa de encuestas y consultoría líder en el centro de México. Presidente y dueño de la franquicia Cumbre Latinoamericana, Democracia y Desarrollo, actualmente presidente de la Asociación Iberoamericana de Consultores, organización de consultores asociados con más de 17 países. Ha sido funcionario público en San Luis Potosí, México, y asesor en temas de desarrollo de estrategia para campañas, comunicación política para gobiernos y manejo de crisis. Condecorado en diversos países por su trabajo e impulso a la democracia y derechos humanos en Latinoamérica. Premio Latinoamérica Golden Star Award, Premio Cumbre Miami, Premio a la Excelencia Miami 2017 y Premio Orgullo Hispano 2018. Pues muy bienvenidos a todos y todas, y pues vamos a empezar con este tema de los minutitos que van a tener para hacer su posicionamiento al respecto. En este sentido, comenzaría Ivette con su tema. Entonces, dame oportunidad de poderlo. Aquí ya lo tengo para presentar. Listo, querida Ivette. Hola, buenas noches. Bueno, debido al tema que me mencionaron que eran emociones electorales, yo traje dos fenómenos políticos, los cuales a mí en particular me llaman mucho la atención, algunas estrategias que se han usado durante sus campañas políticas. Tenemos en el primer caso a Obama, quien fue un demócrata que hizo una totalmente diferencia entre los anteriores candidatos presidenciales que hubo
hasta que hubo el ciberactivismo con él dentro de las redes sociales. Obama, antes de empezar su campaña electoral, mostró 2 libros que a mí me llama mucho la atención, el tipo de libros que saca a la luz, que uno se llama algo así, El sueño anhelado, perdón. Bueno, son 2 libros, uno se llama Los sueños de mi padre y el otro se llama La audacia de la esperanza, donde platica parte de su historia y el sentir de todas las etapas de su vida, y tiene una retórica excelente. Obama hizo al pueblo o a los ciudadanos de Estados Unidos sentir lo que él había sentido durante varias etapas de su vida, que fue la discriminación por ser afroamericano, y ese tipo de sentimientos logró con ellos. Luego tenemos a Andrés Manuel, que es nuestro presidente actual, quien ya llevaba varias campañas anteriores, desde el 2006, la del 2012, y en el 2018 hace una campaña electoral totalmente distinta. Aquel discurso de confrontación cambia totalmente, aunque sí hay polarización, pero hay también unión entre el sector más bajo, siempre sacando a la luz las necesidades y las problemáticas de la gente que más lo necesita, o la gente más pobre, que es el porcentaje mayor que tiene de población en México, lo cual le daría los votos. También el que las personas se identificaran con él, alguien de pueblo, alguien moreno, alguien con su tez, alguien que come lo mismo que ellos, que calza igual que ellos, que viste igual que ellos, fue lo que marcó la diferencia en este 2018, por lo que su estrategia fue excelente. Si quieres la siguiente. Hay una gran diferencia entre Andrés Manuel como candidato y Anaya. Digo, pongo a Anaya nada más porque es la segunda fuerza política. Si notan la imagen de Andrés Manuel, es una persona que trae flores, muy ad hoc a los pueblos indígenas, a los cuales ha estado sacando más políticas públicas, más programas hacia ellos, y enfocó más sus propuestas ideológicas y sus propuestas políticas iban más hacia las necesidades de la gente más pobre y la gente de los pueblos indígenas. Por eso es que también cuando ya gana la presidencia, se hace un evento donde le dan el bastón, algo así, de los pueblos indígenas. Entonces, eso crea emociones entre la misma ciudadanía, que se identifica con él tan solo con su vestir, su forma de comportarse, que no es tan cuadrado y que no es un junior, a que es todo lo contrario a Ricardo Anaya. Si notamos Ricardo Anaya, lo pones en un sector pobre, o yendo de campaña a casas donde son de palapa o de lámina, se ve totalmente fuera de contexto. ¿Por qué? Porque él es una imagen totalmente de lo que es un niño rico, un niño que ha tenido todas las posibilidades económicas para estar donde está, lo que no logra la aceptación de la gente que tiene menos recursos y no puede llegar a ser como él. O sea, la imagen y el discurso que maneja cada uno fue lo que los hizo ganar o perder en el 2018. Si quieres, la que sigue. Yo, bueno, me permití poner algo sobre inteligencia emocional. Ahorita que está muy de moda el neuromarketing político, y lo cual recomiendo muchísimo para los candidatos que van a ser ahora en el 2021 y que ahorita en estos momentos ya se encuentran trabajando en lo que va a ser su estrategia, su discurso, su imagen y sus redes sociales, que gracias a la pandemia se tuvieron que reactivar mucho más. Bueno, Daniel Gómez, yo les recomiendo que lo lean, habla sobre la inteligencia emocional, solamente mencionaré un párrafo porque ya me queda poco tiempo. Habla de la habilidad para asimilar y percibir y comprender, regular las propias emociones y las de los demás. Aquí sí notamos es cuando hablamos que un candidato debe ser empático. ¿Quieres la que sigue? Tenemos 10 segundos para terminar. Ok, la que sigue. Bueno, yo les recomiendo, la que sigue. Para los que van a ser candidatos, yo les recomiendo que lean el libro del poder de la imagen pública de Víctor Bordoa, donde están los axiomas de la imagen pública,
y habla de cómo la mente decide mayoritariamente basada en los sentimientos. Otra recomendación mía también es lean la columna de Saúl Barrientos que habla sobre el discurso político. Aquellos discursos políticos que hablan con lenguaje rebuscado ya quedaron atrás, hay que hablar con un lenguaje que lleve a los sentimientos de la gente y a quien vamos dirigidos. ¿La que sigue? Y ya se terminó nuestro tiempo. Ok, bueno, yo finalizaría solamente con, hay que leer, si quieres la que sigue, bueno, hay un especialista en neuromarketing que ahorita se ha hecho muy famoso. Les iba a hablar de las emociones que causó Andrés Manuel durante su campaña, pero ya no alcancé. Que para mí es la persona clave, la que sigue, rápido. Y si quieres eso lo dejamos para las preguntas detonantes y para las conclusiones, porque así es esto, es un asunto de tiempo bien Ale, ¿me permites intenso. hacer una pausa, por favor? Ale, por favor les pido que tengan un cronómetro al lado para que no tengan un discurso tan largo y puedan concluir más. Ahorita nos perdimos 1 minuto y medio, así que tengan un cronómetro para que calculen su tiempo y puedan ir viendo sus diapositivas para aquellos que los tengan presentables. Sale, Ale, por favor, adelante. Vamos a escuchar ahora a Maite García, por favor. Hola, pues un gusto, un placer, muy agradecida por esta oportunidad de poder platicar con los activos jóvenes de Quibernus en un tema, como bien dijeron, candente, sobre todo porque el año que viene tenemos ya elecciones en muchos países de Latinoamérica. Y efectivamente, pues en este nuevo periodo, pues vamos a tener que decidir los ciudadanos por qué partido, por qué candidato vamos a votar. Muchos, a lo mejor, pues estamos decididos a lo mejor con un partido, otros a lo mejor tenemos varias opciones, otros a lo mejor aún estamos esperando las sorpresas que la vida nos va a destinar, ¿no? Y qué es lo que nos van a presentar como posibles candidatos a las diferentes posiciones que en México, bueno, son miles las que se van a jugar. Y otros, a veces están todavía otros ciudadanos todavía con esta sensación de que votar probablemente no los esté llevando a donde quieran estar. El motivo que sea, bueno, por el que cada persona decide el voto o que decide una preferencia por uno u otro partido, pues evidentemente son muy variados, ¿no? Y aquí es donde entramos a esta parte muy interesante en la que tendríamos que entender, pues, ¿por qué vota la gente? Hay personas que votan, pues, por puro sentimiento, por simpatía, o a lo mejor por emociones como el miedo, la alegría, o muchas otras emociones, ¿no? Son 7 básicas que vamos a hablar después. Y luego están los que dicen que van a trabajar de una manera racional, muy meditada, y bueno, evidentemente esta última, pues sería la más interesante. Estamos también viviendo desde hace ya más de 50 años un crecimiento y todo lo que es este cambio en la percepción de lo que es nuestro cerebro, cómo es que lo organizamos, cómo es que lo estructuramos. De hecho, los neurocientíficos en estos últimos 50 años han avanzado de una manera impresionante. Sin embargo, pues a lo mejor nos tendríamos que ir hasta Aristóteles para platicar cómo Aristóteles les decía que no siempre el discurso que más argumentaba era el que lograba persuadir, sino que aquel discurso que lograba mover las emociones de las personas es precisamente el que iba a lograr esa persuasión, ese cambio en las personas. Entonces, bueno, pues ahí yo plantearía básicamente una pregunta, ¿no? ¿Por qué realmente es por lo que votamos las personas? Más allá de una discusión de afiliación política, de crisis de partidos, de lo que pueda existir, si nosotros pudiéramos responder a esta pregunta, pues vamos a encontrar que no siempre estamos votando de una manera lógica o racional, ¿no? Sabemos que nuestras conductas electorales, pues a veces se pueden explicar en los diferentes sesgos que pueden existir, ¿no? Y ahí podríamos hablar, pues por ejemplo, de un sesgo de confirmación, o el defecto de halo, o de encuadre, o un sesgo cognitivo en general, que son los que van marcando, pues a veces, las preferencias que podemos tener para votar, ¿no? Y cómo esta emocionalidad, estas 7 emociones básicas
de las que pues ya nos hablaban Stabeman, ¿no? Por ejemplo, que sería uno de los que a mí me gustaría mencionar en este sentido, y que nos decía, ¿no? Stabeman, que los sentimientos básicos son enfado, tristeza, miedo, alegría, afecto, repulsión, depresión. Y Goleman, que sabemos que no era un investigador, sino un compilador de todo lo que era inteligencia emocional, pues hablaba de cólera, tristeza, temor, felicidad, amor, asombro, vergüenza, culpa. Desde la programación neurolingüística, para nosotros es muy, muy claro, y a lo mejor aquí les empiezo a compartir una pantalla, cómo es que estas emociones están todo el tiempo operando para que nosotros podamos tomar una decisión. Y cómo influyen no solamente esta parte de las emociones, sino todo lo que nosotros somos, ¿no? Cómo percibimos, cómo generamos decisiones a partir de valores, de creencias, de estrategias, incluso de si el día de la votación me duele el pie y a lo mejor en el momento que estaba oyendo un spot del candidato X, se me cayó encima la plancha y ya por eso surgió el miedo, el temor y decidí votar por el otro candidato, ¿no? Porque empiezo a hacer relaciones, anclajes, etcétera. Es sumamente interesante lo que hoy el neuromarketing, obviamente trabajando junto con las neurociencias, nos pone a quienes nos dedicamos a la consultoría para poder trabajar con todos estos procesos internos de los seres humanos, de todos estos procesos de emociones incluso, y el entender cómo cada emoción nos va a ir generando una decisión, nos va a ir generando una preferencia electoral, porque bueno, pues así nosotros sabemos, por ejemplo, que el miedo o la felicidad son dos de las emociones más potentes. En el caso, por ejemplo, de emociones como el miedo, la ansiedad, la ira, etcétera, sabemos que son emociones que generan limitaciones y paz y alegría nos ponen en estado de alternativas. Muchas gracias, Maite. Mira, a Yair le encanta hacer este papel del malo de la película, pero es muy bueno cronometrándonos, pero es lo que nos sirve para poder llegar a tiempo. Luego los hacemos sufrir, perdón, pero pues es parte de este show del programa. Y bueno, vamos diría Yair, desde el otro lado del mundo con Alex Mora para conocer su posicionamiento. Bueno, muchas gracias. Es un gusto compartir este panel con tan importantes colegas. Felicitaciones a los organizadores por generar estos espacios de reflexión y de pensamiento político que tanto enriquecen y que tanto necesitamos. El tema propuesto a mí me conecta directamente con la realidad que vive mi país. Recuerden que estamos a puertas de iniciar un proceso electoral donde de manera sorpresiva tenemos 19 candidatos, 19 binomios que aspiran a llegar a la presidencia de la República. En este escenario, con tantos aspirantes, muchos totalmente desconocidos, con un país golpeado por la crisis económica, con orígenes propios y exógenos como es la misma pandemia, que es un efecto mundial, con un gobierno con niveles de credibilidad muy bajos, con ecuatorianos que realmente han perdido la confianza en los movimientos políticos y en los partidos políticos, quiero plantear este tema desde dos enfoques. El uno, el ambiente preelectoral y cuánto influye su estado emocional, y el otro, ya la aplicación de la estrategia política con sustento en las emociones. Por el primer punto, voy rápidamente y voy a darles un dato. Una encuesta realizada no hace mucho dice que el 96.11% de los ecuatorianos considera que el país está en su peor momento y el 80% cree que estará peor. Sobre eso algunas reflexiones. ¿Cómo puede llegar un elector emocionalmente a las urnas con un escenario como el que está viviendo el Ecuador o como el que está viviendo el mundo? ¿Es una oportunidad esta crisis para un candidato? ¿Qué tipo de candidato, qué perfil de candidato se beneficia cuando enfrenta una crisis como la que está viviendo el Ecuador y el mundo a puertas de un proceso electoral? Personalmente creo, para cerrar rápidamente este primer punto que es el ambiente preelectoral, que esto impone retos. Retos tanto a los actores políticos que deberían tener una campaña llena de sensibilidades y con altos filtros de control para cometer los menores errores posibles, y retos también para los ciudadanos que se ven obligados a discernir bien entre aquellas personas y candidatos que hacen propuestas claras, emocionales, pero claras, y aquellos que usan estas propuestas y los sentimientos y las emociones para construir solo propuestas demagógicas que al final no se concretan. Sobre el segundo punto, simplemente plantear que en el trabajo político, quienes hacemos asesoría, quienes acompañamos candidatos,
creo que es una permanente exigir la preparación de los candidatos para cumplir con dos elementos básicos. El uno, la capacidad de convencer sustentado con información, datos, razonamiento, fundamentos, reflexiones sustentadas, a fin de poder influir en la opinión de los ciudadanos, y persuadir, trabajando sobre los aspectos emocionales, los sentimientos, las pasiones, intentando generar una reacción positiva. Es decir, trabajar en lo racional y también en lo emocional, si queremos en la parte gráfica, en el cerebro, pero también en el corazón. Y de esta manera hacer un puño, un grupo, una fuerza tan potente que nos permita no solo construir votantes que crean y que estén convencidos en la propuesta que uno hace, sino también construir adherentes a un movimiento político que después se van constituyendo en lo que es una base política que tanto necesitan los candidatos. Entonces, simplemente en esta primera parte, reflexionar sobre los dos elementos que puede tener el enfoque emocional en un proceso electoral. Esa etapa previa, que tiene que ser analizada e investigada para que los candidatos que pretenden hacer un proceso limpio y transparente entiendan el contexto en el que se están moviendo, y este segundo momento, que es durante la campaña saber usar de manera adecuada las emociones. Y quiero plantear un tercer momento, es decir, cuando llego ya al mandato, ¿cumplo o no con aquello que ofrecí? ¿Doy seguimiento a las emociones o no de la ciudadanía que confió en mí? Porque muchos de los aspirantes que después se convierten en candidatos y finalmente son electos, se desconectan de la realidad y se desconectan de los sentimientos, del sentir de sus electores, del electorado. Entonces, en función de eso, las emociones como eje transversal, no solo en la etapa pre, durante y post proceso electoral. Sé que se me está acabando el tiempo, simplemente quiero dejar ahí un tema que es fundamental, el tema de la empatía, que es un factor elemental para manejar el tema emocional. Si no hay empatía, no hay candidato que funcione. Y aquí en el Ecuador tenemos varios casos que podemos comentarlos más adelante. Gracias. Perfecto, muchas gracias, Alex, por tu tiempo. ¿Cómo vamos? Bien, ¿no, Jair? Ha sido uno de los mejores tiempos, así que ahí vamos. Entre más tiempo nos ahorremos, mucho más conclusiones podemos tener, mientras que la gente nos pregunta por las redes sociales cómo ver esa parte del tiempo. Así que Ale, pues nuestra siguiente participante, que están por las redes sociales preguntando muchas dudas, pero para no quitar más tiempo de que ya hemos tenido, te cedo otra vez tu propio micrófono y tu propia computadora, Ale. Adelante. Muchas gracias. Pues vamos desde pues un punto medio entre Ecuador y México, desde Costa Rica, desde el mero corazón, con nuestra querida Gina. Te escuchamos. Sí, muchas gracias. Bueno, aprovechando mis 4 minutos, quiero agradecer por esta invitación y, al igual que dijeron los compañeros anteriores, la importancia de estos espacios de poder discutir y estas metodologías con tiempos clave para no aburrir a la gente que nos escucha. Yo, desde mi lugar, no soy consultora, soy más bien profesora universitaria, entonces quise enfocar esta pequeña discusión en 3 aspectos, desde donde estudiamos las emociones en la política, y desde ahí voy a comentarles 4 cositas puntuales nada más que luego podemos meter a discusión. En primer lugar, estudiamos las emociones desde la política, sobre todo en la política electoral, porque es la que permite o es más lícito usar emociones en la política electoral que en la política gubernamental, porque en la gubernamental se esperaría una especie de rendición de cuentas diferente a la provocación o a la persuasión que buscamos en toda campaña política. Aunque esto no está exento. Hay un fenómeno que se conoce como la personalización de la política, y que en ese fenómeno estamos incluyendo todos aquellos aspectos que involucran los sentimientos y la personalidad de las personas, valga la redundancia, que preñan la vida política, ¿no? Entonces, un candidato con una personalidad X o una candidata con un perfil tal podría eventualmente modificar una elección diferente a lo que lo haría otro por el simple hecho de proyectar ciertas imágenes o cierta presencia con su personalidad, ¿no? El otro fenómeno, en este sentido, hay un diccionario de Alice que se lo buscan como Wiki Alice, y ahí pueden encontrar definiciones de muchas cosas que podemos trabajar en campañas.
El otro fenómeno que estudia también las emociones en la política tiene que ver con la psicología social y la psicología política. Y esto es una serie de perfiles que se han diseñado en la Universidad de Kansas, ha trabajado mucho esto, son perfiles psicológicos de los líderes o de las lideresas que trabajan en política, ya sea candidaturas o en puestos de toma de decisión. En este sentido, se pueden distinguir tipos de liderazgo. Entonces encontramos liderazgos más autoritarios o liderazgos más conciliadores en donde podemos aplicar estos perfiles como plantillas y poder discernir qué tipo de personalidad tiene este actor político. Entonces cuando pensamos en alguien como Putin y obviamente en alguien como Donald Trump, pensamos automáticamente en emociones que se nos vienen a la mente asociadas a su figura, a su voz o a sus posturas en actos específicos. Y el tercer elemento que podríamos también incluir como un factor para estudiar las emociones serían los mensajes propiamente que trabajamos dentro de las campañas electorales, es decir, ¿qué emociones provoca este mensaje? ¿Qué tipo de relación tienen estos mensajes con la cultura política de un país? Por eso siempre insistimos que en comunicación política y en este tipo de actividades, sobre todo electoral, no hay recetas. Y entonces, en este sentido, los estudios y las investigaciones que hagamos son muy importantes porque nos permiten plantear ciertos escenarios y darnos cuenta cómo es que esto funciona en unos lugares y en otros, dependiendo de la cultura política. Y para cerrar, nada más menciono algunas cosas que pasaron en la elección presidencial en Costa Rica del 2018, ya se me van a acabar los minutos, en donde se polarizó y las emociones que se exaltaron tenían que ver con la fe y con las creencias religiosas, obviamente, que esto polarizó muchísimo, igual que con las poblaciones LGTBIQ, que también estuvieron presentes dentro de esta campaña electoral y que exaltaron muchísimo los ánimos en la elección. Ya terminé, espera, Jair, ya no te disgusto. Ahí podemos seguir discutiendo. Tengo varias referencias que compartir, pero no sé si las pongo aquí en el chat privado y luego ustedes las comparten a las personas que nos están escuchando, ¿de acuerdo? Muchas gracias, Gina. Bien, punto para Gina. Muy bien, pues vamos a dar paso a Jaime Narváez. Si quieres, puedes compartirlo ahí, la bibliografía, Gina, y nosotros también lo podemos compartir con nuestros amigos de Facebook. Listo, Jaime. No te escuchamos. Ahí hay que quitarle ahí la pausita. ¿Ya? Listo. ¿Ya? Listo. Bien, trataré de ser breve y conciso para llegar a un punto de las emociones, de cómo estará la gente, los ciudadanos de Latinoamérica en 2021, porque es el año en que hay varios procesos electorales en Ecuador, en Perú, en México, etcétera. Y este año en Estados Unidos. Estamos en un cisne negro. Toda América Latina estamos en un cisne negro con el tema de la pandemia. No sabemos qué va a pasar más adelante. Aún estamos en medio de una crisis sin precedentes. Luego, el papel de los gobiernos ha sido errático en la mayoría de los casos. Hay muy pocos gobiernos poco evaluados. En los gobiernos ha habido hoy mucha improvisación y mucha corrupción en varios países donde han hecho negocio con el tema de la pandemia, con la presunta compra de artículos, etcétera. Entonces, los gobiernos no están funcionando ante este reto. Hay tres grandes temas que están golpeando duramente a los latinos, a las emociones de los latinos y a su estado de vida, a su estatus de vida. La pandemia es uno que no ha terminado, los muertos, los contagios, la desesperación de la gente por la pandemia. Dos, el tema de la paralización económica, que no vamos a ver, no hemos visto aún sus grandes estragos. La paralización económica, la falta de empleo, el incremento del hambre, el incremento de la pobreza, etc. Tres, la inseguridad ciudadana, inseguridad pública que hay en toda América Latina, que eso lacera mucho también los feminicidios, los asesinatos, los robos, etcétera, etcétera. Con todo esto, está incluyendo, y el tema mental, el tema de las emociones, el tema
del aumento de las enfermedades mentales por tanto encierro, por tantos meses de la gente encerrada. Luego, en otra parte, los mejores pronósticos de economistas dicen que nos vamos a recuperar en lo económico, que significa ingresos para la gente más pobre, hasta el 2025. Mientras tanto, en varios países se van a incrementar los niveles de pobreza y de hambre de la gente. Y luego, en Estados Unidos, que es nuestro referente del capitalismo, hasta ahorita van perdidos 40 millones de empleos, 40 millones de empleos perdidos. Y también tendrá estragos. Y, por ejemplo, la economía mexicana está ligada, vinculada directamente en un 75-80% a la economía de Estados Unidos. Conclusión, vamos a tener en 2021 a un ciudadano, a muchos ciudadanos desesperados, angustiados, con mucho temor y dispuestos a casi todo por sacar adelante a su familia y darles de comer. En ese contexto, van a llegar candidatos, la mayoría de ellos desfasados, tradicionalistas y sin un enfoque pragmático, profesional de lo que está pasando realmente en ese momento. No van a leer muchos políticos lo que está pasando en sus países y va a haber un desorden con todo lo que está pasando y como no saber diagnosticar lo que pasa con sus ciudadanos y vamos a ver una vorágine de cosas en Perú, en Ecuador, en México, en la elección de 2021. Hay cosas que no están calculadas porque seguimos, compañeros, en un cisne negro todavía. Gracias. Muchas gracias. Jaime fue el que mejor usó el tiempo. Parece ser que ya tiene la experiencia de cortarle el tiempo y aprovecharlo. Así que vamos a la segunda parte que conlleva la pregunta detonante, la cual les pedimos otra vez que tengan un cronómetro al lado para que puedan contestarla en aproximadamente 2 minutos. Si la llegan a contestar en 1 minuto, esto les dará tiempo para poder regresar a lo que querían decir, a lo mejor en su intervención de los 4 minutos, casi 4:15. Así que, Ale, te cedo el micrófono de tu propia computadora para que hagamos la primera pregunta detonante y después, sucesivamente, cambiamos una y una. ¿Va? Adelante, Ale. Ok, muchas gracias, Jair. Pues vamos a empezar con la primera pregunta detonante. Creo que el planteamiento que han hecho es muy interesante. Tenemos el enfoque práctico, tenemos el enfoque académico, el enfoque comunicativo, la perspectiva en latitudes de México, Ecuador y Costa Rica. Quisiera preguntarles si el uso de las emociones en campaña no puede ser un factor de riesgo cuando llegan a gobiernos, ¿no? Porque finalmente el tema de las emociones es una catapulta, pero ¿qué pasa cuando pues finalmente no se cumplen esas expectativas o cuando ante un ambiente como estamos viviendo ahorita que es retador, pues se puede hacer todo un valle de promesas? ¿Qué riesgos y qué oportunidades? Entonces, vamos primero, muy bien, Jaime. Igual, acuérdense que tienen 2 minutos para contestar y Jair va a seguir ayudándonos siendo el malo de la película. A ver, vamos, como para levantar la polémica. Las emociones son vitales para el diseño de una buena campaña. ¿Qué fue lo que le ha faltado a los candidatos que han perdido elecciones presidenciales? Que no miden lo que unos expertos llaman el humor social. ¿Cuál es el humor social de los mexicanos en este momento? Ya Alex Mora dio un dato del humor social, un poco del humor social de los ecuatorianos, porque el 96.11 dice que no podía estar peor, que están en su peor momento. Entonces, hay que leer con claridad, con encuestas, con profesionalismo, el humor social de la gente, con mucha precisión, y eso requiere estudios muy profundos, investigaciones de mercado, para, en base a ese humor social, no equivocarse en la estrategia. Es fundamental leer el humor social que se compone de varias emociones. Y entonces, este será un tema central. A mí me parece, para los candidatos presidenciales que quieran o intenten ganar en estos países que tenemos elecciones próximamente. Excelente, gracias Jaime. No sé quién más quisiera. Muy bien, Gina. Y después vamos con Alex. Pero Alex levantó la mano primero, ¿no? ¿Sí? Ay, perdón, yo. No importa, Alex.
Bueno, son dos, es un minuto Alex, nada más. Primero, muy bien. Dale, Alex, levantaste la mano primero. Gracias por cederme la palabra. Brevemente, año 2014, elección de alcaldes en la ciudad de Quito, un candidato joven con buen perfil, Mauricio Rodas, conecta con las emociones que se sentían en ese momento en la ciudad de Quito, malestar por el exceso de cobro de multas por parte de la autoridad municipal y entiende que la gente estaba cansado de la polarización y decide hacer una campaña que no contestaba ataques, no respondía a agresiones, totalmente pacífica, totalmente sencilla. Gana la elección, se desconecta de la ciudadanía y tiene un mandato nefasto. Un joven aspirante a la presidencia de la República perdió su oportunidad llegando a la alcaldía por desconectarse de las emociones que sentía su pueblo post el proceso electoral, es decir, cuando llegó a ser mandatario. Entonces, lo que tú decías, ¿qué pasa cuando hay muchos ofrecimientos muy conectados con las emociones, pero pocos cumplimientos? La debacle del actor político. Muy bien, vamos Gina con tu participación. Gracias. Sí, más bien yo iba a comentar el caso justamente de la elección del 2014 en Costa Rica, cuando Luis Guillermo Solís, que era considerado un outsider de la política, entra al escenario político electoral y gana las elecciones sin ningún pronóstico. El punto es que él era una persona accesible, de buen ver, además tenía como una conexión importante, había sido analista mediático, analista político en medios de comunicación, entonces la gente lo asociaba con alguien muy cercano, con alguien conocedor de la realidad y demás. Además, había en el gobierno el Partido Liberación Nacional, que era de los grandes partidos tradicionales del antiguo bipartidismo, y Luis Guillermo Solís llega al poder como el actor del cambio. Y entonces esto le generó grandísimas expectativas en la población, llega con 1,5 millones, casi la mitad del padrón electoral, al poder, y esto generó una gran discusión en el país. Sin embargo, no logra hacer la transición a la política de gobierno porque obviamente empieza a generar disonancia. Ya no era tan gracioso ver al candidato a la presidencia tomándose selfies en medio mundial de fútbol como si lo era en media campaña electoral. Entonces yo creo que esto siempre va a pasar, que los sentimientos o las emociones que trabajamos en campaña funcionan bien si son naturalmente explotados porque la persona los tiene, pero no funcionan bien para los gobiernos. Eso es realmente, creo que es una regla básica. ¿Quedan minutos? Muy bien, vamos, Ivette. Bueno, yo digo que es un punto de oportunidad, muchas veces lo que es el coraje, el enojo, como un capital político, como un capital de oportunidades, de sentimientos para los partidos opositores, cuando se encuentran dentro de un gobierno que está polarizando y está creando este tipo de sentimientos. Eso los puede ayudar a ellos a tener oportunidades de hacer ciertos discursos conciliadores en la siguiente campaña. Y bueno, por experiencia, la mayoría de las administraciones, cuando son polarizantes, la que sigue es conciliadora. Entonces, ahorita que tenemos un discurso polarizado en México, yo creo que las campañas que vienen tienen que ser más conciliadoras. Ok, muchas gracias, Ivette. Maite, ¿quisieras cerrar este primer bloque? Sí, muchas gracias. Bueno, la pregunta es una pregunta muy complicada, de hecho no tiene una respuesta de 2 minutos, pero bueno, vamos a intentar responder. Ya puse aquí mi cronómetro para que no se me vaya el tiempo de los 2 minutos, ¿no? El uso de las emociones, yo lo decía al principio, ya Aristóteles lo comentaba desde aquella época, siempre han estado presentes, ¿no? Porque pues obviamente como personas no podemos nosotros separarnos en ninguna de nuestras actividades precisamente del uso de las emociones. Pero aquí vendría, a mí me gustaría mucho hablar de esta parte también desde el partido, el candidato, el consultor, bueno, todos los que están formando parte de construir una campaña, una narrativa, un discurso que se haga siempre de la manera correcta, ¿no? Si utilizamos, yo decía hace rato, emociones como el miedo, estamos poniendo a las personas en la no posibilidad de generar alternativas y de tomar decisiones. Y sabemos que, por ejemplo, hoy en día, pues nuestro presidente, así como Trump, han estado manejando precisamente las emociones del miedo y siguen manejándolas hoy en día. La pandemia a algunos les vino como anillo al dedo y han tenido un uso congruente, podríamos decir así.
Pero aquí vendría esta parte de cómo vamos a estar realmente nosotros llevando y cumpliendo las expectativas desde una comunicación ética, desde una narrativa correcta, que dé certezas al electorado y que trabaje emociones que construyen, porque eso va a formar ciudadanía. Si la ciudadanía puede construir sobre emociones positivas, generará alternativas que le permitan integrarse también desde la ciudadanía para poder participar con el gobierno y llevar a cabo un plan, un ofrecimiento, todo lo que se hizo en campaña. De otra manera, seguiremos atados al miedo sin poder ejercer nuestros derechos y mucho menos ser ciudadanos, políticos, gobernantes en forma activa, proactiva, efectiva y eficiente. Desde aquella época siempre han estado presentes. Wow, qué sorprendente. Me queda claro que cuando los presionamos con el tiempo nos damos cuenta que se vuelve más dinámico y eso, vemos su cara cuando ven el cronómetro y les ayuda a poder concluir las ideas, y la gente en Facebook obviamente nos agradece esa pauta importante. Y bueno, vamos a la segunda pregunta detonante. Recuerden, tienen 2 minutos. Estamos sorprendidos, hasta en Facebook nos dicen que cómo le hicimos para que bajaran 1 minuto a favor, y eso es muy bueno. Y la segunda pregunta detonante que se hizo, porque ya nos contestaron muchas en la dinámica que hacemos, tenemos más de 10. Una de las preguntas es, ¿cómo creen que van a usar la narrativa o el discurso del COVID en la política actualmente para los que están cercanos a las elecciones o para los que son asesores? ¿Cómo creen que van a ocupar, puede ser el pretexto, la cuestión de salud? ¿Cuál creen que sería la mejor narrativa, el mejor discurso? Así que, levantando la mano, ¿quién quiere ser el primer polémico? Ahora sí. Primero fue allí también Maite. Maite, adelante. 2 minutos, corre tiempo. Perdón. Bueno, pues de hecho ya estamos viendo, ¿no?, muchos ejemplos de cómo se ha estado usando el discurso tanto de gobierno, y ahí podemos encontrar casos muy específicos, por ejemplo, como Macron, ¿no?, que era bélico, ¿no?, que hablaba de combatiremos y es una batalla y todo lo demás, o un discurso mucho más científico, más apegado a las normas como el de Merkel, o un discurso mucho más emocional como el de Cuomo, por ejemplo, y hemos estado viendo cómo se ha ido construyendo esta narrativa que es muy interesante. Yo creo que lo que va a ocurrir para las próximas elecciones es que efectivamente uno de los grandes temas, que ya lo comentaba Jaime también, dentro de los cisnes negros, pues va a ser la salud, por supuesto, va a ser una de las grandes preocupaciones. Y si yo soy un político con una mediana empatía con el auditorio, con mis votantes, mis electores, por supuesto que lo van a utilizar. Ahora esperemos que esa narrativa, que es usar ese discurso de salud, bueno, por supuesto, de veras lleve el objetivo de encontrar juntos soluciones y de dar certeza, que es lo que la ciudadanía va a pedir en esa narrativa. Certeza. Muchas gracias, Maite. Muy buen cierre, muy buen uso del tiempo. Muchas gracias. Adelante, Gina. Sí, gracias. Yo no estoy segura cuál sería la mejor forma de utilizar esta coyuntura del COVID en política electoral, pero sí estoy segura, como bien lo acaba de decir Maite, que se va a usar el discurso de la salud, va a ser básico, pero yo más bien creo que podría, como uno de los principales elementos de cualquier campaña, es la diferenciación, así se trate del mismo partido, el que esté en el gobierno y el que esté aspirando, o la persona que esté aspirando al gobierno. Entonces me parece que el tema de la culpabilidad, teniendo en claro también que somos sociedades bastante católicas o por lo menos cristianas, este tema de la culpa que está en la epidermis de las sociedades va a ser muy utilizado para culpar al gobierno que está ahí por la crisis económica, no por la tensión entre la salud y la economía, sino por la crisis económica. Entonces creo yo que una buena estrategia sería utilizar, dependiendo de la coyuntura, obviamente, sería utilizar discursos más conciliadores. Creo que Ivette
hablaba de esto hace un rato, si no me equivoco, de la necesidad de hablar de discursos conciliadores frente a los discursos más polarizantes. Si se trata de polarizar, creo que la culpa podría generar bastante tensión, mientras que lo conciliador sería más bien apostando a una continuidad dentro del mismo partido político que está en el gobierno. Me parece que por esos dos lados podría ir, pero sobre todo la culpabilidad de la crisis económica que están viviendo todos los países. Muchas gracias, Gina. Muy buen uso del tiempo también. Felicidades. Adelante, Ivette. Bueno, creo que la narrativa tendrá que ir enfocada en propuestas basadas en el tema del sector sanitario, políticas públicas enfocadas y algunas medidas sanitarias. Y por otro lado, el rescate económico hacia la sociedad que se ha quedado sin empleo y las microempresas, que son el mayor número del sector, son el mayor número de porcentaje en el sector económico que influyen dentro de la sociedad de México. Eres más rápida y te va a sobrar más tiempo, así que no te preocupes. Alex o Jaime, ¿cuál de los dos quiere ser? Adelante, Alex. Las elecciones, todo el mundo dice que las elecciones fortalecen las democracias, pero una democracia y una sociedad sin salud difícilmente puede sostenerse. Yo creo que aquí hay dos enfoques. El uno, la necesidad de que los candidatos tengan filtros muy altos de control para que sus discursos no hieran sensibilidades, teniendo en cuenta que los electores están muy cercanos a la muerte, al dolor, al sufrimiento. Si no hay un discurso claro, será la debacle de muchos de los candidatos. Si no hay filtros, si no hay control en su narrativa y en su línea discursiva. Y en cuanto al ciudadano, creo que también es una oportunidad para obligar propuestas claras y sensatas que nos permitan enfrentar la crisis económica que vivimos a nivel transversal, a nivel latinoamericano, y la crisis sanitaria. Entonces yo creo que el reto va de dos vías, tanto del electorado como de los candidatos. Wow, sorprendido ahora sí con los tiempos. Ya hasta parecen ahora sí ustedes los políticos y no los que asesoran. Así que es muy grato, en verdad, les agradecemos mucho el uso del tiempo. Jaime, me gusta cerrar con esta última pregunta detonante para que puedas abrir tu micrófono. Ahí tiene que abrir el micrófono, Ale, por favor. A ver, Listo. ¿ya? Listo, corre tiempo. A ver, un ejemplo claro del uso del COVID en el proceso electoral. República Dominicana. Luis Abinader, que ganó la elección de manera contundente en primera vuelta, antes de la pandemia traía un paso muy bueno. Era el que ganaba casi todas las encuestas, etcétera. Pero lo que le ayuda, a pesar de que la fecha se pospuso de elección, es que los dominicanos vieron que Luis Abinader se involucra de manera congruente y con acciones específicas en medio de la pandemia para ayudar a la gente. Cambia su campaña, ya no habla de tantos programas, no habla de tantas promesas, sino se involucra en acciones específicas para ayudar a la gente con el tema de la pandemia. Él mismo fue contagiado por COVID y su familia. Lo que vieron los dominicanos fue un candidato preocupado y congruente con el tema de la salud. Por eso ganó con ese porcentaje, además de otros factores tan altos como ganó. El otro factor fue la división del PLD, etcétera. Pero si los ciudadanos ven congruencia y acción específica en este tema, van a votar por esos candidatos, en ese uso. Pero en el otro extremo, si hay un uso errático como Donald Trump lo ha hecho en la presidencia, pues por eso Donald Trump está en un serio riesgo de perder la presidencia por su uso errático del tema del COVID. Muy bien, muchas gracias, Jaime. De verdad que ustedes ya agarraron una velocidad, se van en quinta nivel. Se nota que ya estamos en tiempos truculentos de campaña. Muy bien, pues ya estamos perfilándonos para lo que es el cierre. Vamos ahora a conclusiones y las conclusiones las vamos a hacer en el mismo orden de presentación inicial. Es decir, comenzaría primero Ivette, posteriormente iría Maite, Alex Mora, Gina Cibaja y Jorge Narváez. Tienen 2 minutos para poder realizar
Conclusiones, como decíamos, pueden retomar algo del panel o pueden mencionar algún evento o alguna actividad que tengan próximamente, así tipo infomercial, muy sutil. Entonces tienen 2 minutitos para poderlo aprovechar y vamos con Ivette primero. Mis recomendaciones a quienes van a ser candidatos para el 2021 es que se usen mucho lo que es neuromarketing político, inviertan bastante en un buen fotógrafo, fotografías que causen emociones, un discurso bien redactado, inviértanle bastante. Yo les recomiendo que lean a Jorge Claret, que lean Víctor Bordoa, y por aquí lo tengo el otro, y Daniel Goleman. Y bueno, usen de propuestas ahorita los problemas que tenemos a nivel nacional, que es lo sanitario, que es por el COVID, y el problema económico en el que estamos pasando. Eso sería todo. Muy bien, muchísimas gracias, Ivette, por este cierre puntual. Y vamos ahora con Maite, por favor, Maite García. Bueno, el tema es de veras tan apasionante que el tiempo nos va a faltar, pero bueno, me gustó mucho lo que decía Gina respecto a la culpa. Y creo que sí va a ser una narrativa que efectivamente va a estar rondando, como, yo diría, un caballo del apocalipsis, casi, ¿no? Ojalá no lo hagamos. Creo que hoy más que nunca la gente queremos a candidatos, a políticos que de veras se unan a nosotros, que de veras sientan con nosotros, tienen una oportunidad histórica de hacer la gran diferencia a través de su trabajo, de sus propuestas, de su narrativa. De veras, creo que en esta parte las emociones tendrán que tener esta gran empatía, como lo demostraron las 7 mujeres lideresas que encabezaron la pandemia en sus discursos, en su liderazgo, y tendremos que tener estos liderazgos empáticos, que sientan verdaderamente con la gente y que al sentir verdaderamente con ellos puedan, con esta profunda comprensión, llevar a esos electores a una elección sí emocional, pero una elección emocional basada en un trabajo ético, no en discursos como la corrupción que siguen usando hoy, 1 de septiembre, en el que se entregó en una primer frase diciendo que van a moralizarnos porque la corrupción es lo más importante. Muchísimas gracias, Maite. Igual manejo estratégico del tiempo. Sí, porque déjenme decirles que efectivamente hoy, 1 de septiembre, al menos aquí en México, fue el segundo informe del presidente de la República y precisamente en este marco, pues es el comentario que nos menciona Maite y que sin duda parece ser que fue el banderazo que necesitaba muchas de las personas para pues dejarse ver y ya abrir también la caja de Pandora, porque eso es también lo que pasa en tiempos electorales. Muy bien. Alex Mora, te escuchamos, por favor. En mi país, a puertas de un proceso electoral, creo que lo que esperamos todos es respeto, respeto para que la campaña no juegue con el dolor, con la muerte, con un drama como ha sido la pandemia, y también contenido, es decir, que esas propuestas de los candidatos lleguen realmente con iniciativas reales y realizables, es decir, que se puedan cumplir, aunque suene utópico, pero debería ser la esencia de la campaña. Recordarles que uno de los principales errores que normalmente cometen los candidatos al momento de tener una fase de exposición pública es no ser ellos, querer montarse en un papel que no les compete, proyectar una imagen falsa y perder esa empatía que deben tener con el electorado. Que esa empatía que muchas veces no nace, que no se la puede construir. Cuando tienes un candidato de origen banquero, no lo puedes ver tomándose una cerveza a pico de botella porque nadie lo cree, sino hay que mantener la naturalidad, ser lo que uno es, pero ser sincero, transmitir esa sinceridad a través de una narrativa clara y muy concreta. Y nada más, los criterios de todos yo creo que nos han enriquecido y nos permiten alimentar varios de los criterios que hemos podido vertir esta noche en esta mesa. Gracias. Muchísimas gracias, Alex. Sin duda es retador, ¿no? Con 19 candidatos, vaya que... Y en pandemia va a ser un ejercicio bastante interesante para poderlos observar.
desde otras latitudes. Muy bien, pues vamos a escucharte ahora, Gina, por favor. Sí, gracias. Bueno, yo más bien querría plantear dos cosas. Una es que en política electoral siempre trabajamos con lo que es. No buscamos proyectos pedagógicos, sino lo que es, y en una campaña busca literalmente ganar la elección. Entonces, hay que echar mano de todos aquellos sentimientos que nos convocan como sociedad, no importa la sociedad que tengamos, pero tenemos que echar mano de eso. La culpa, estoy escribiendo un ensayo sobre eso, porque eso me ha provocado, se los compartiré cuando lo termine, porque es algo que está en la epidermis y sobre todo más a las mujeres que a los hombres, pero bueno, eso es otra historia. Esto el uso de las emociones de las que hay en el momento de la campaña pueden ser usadas siempre responsablemente, porque yo creo que eso es algo que nos convoca. Sin embargo, los actores políticos siempre tienen que bregar con el estereotipo de que los que están en política son corruptos. Entonces, en eso hay que trabajar mucho. Para eso recomiendo un video que está muy bien hecho, que habla los políticos delatados por sus gestos. Es un texto, es un video viejito, pero lo pueden encontrar en línea muy bien. Y también les invito a hojear el fascículo que hice para el Tribunal Supremo de Elecciones, que ahí les dejé la dirección, donde conseguirlo en digital, para que vean cómo podrían construirse diferentes tipos de discurso de acuerdo a cada una de las coyunturas que van a enfrentar. Ese fascículo fue pensado básicamente para las elecciones municipales en Costa Rica y poder ayudar, digamos, como democratizar el saber en esta materia, no solamente de grandes consultores y de pagar grandes fortunas, sino que es para todo el mundo, para poder hacer una política más asertiva, digamos. Listo. Muchas gracias, Gina. Y sin duda estaremos ávidos de que nos compartas lo que estás escribiendo con respecto a temas de culpa, porque vaya que son temas que mueven y que jalan, ¿no? Sobre todo emociones tan fuertes, ¿no? Bueno, da para otro programa, ¿eh? Simplemente el mismo. Sería bueno hablar de la culpa y la política. Ya, anotado. Muy bien, querida Gina, pues vamos a cerrar el bloque de conclusiones con nuestro querido Jaime, por favor. Bien, yo quiero compartirles algo de lo que estamos haciendo nosotros en pro de la democracia de veras en América Latina. No solo es que haya buenos procesos electorales, no solo es que haya buena asesoría y buenos candidatos, es cuidar el proceso democrático en América Latina que está. Venezuela puede ser un buen ejemplo de lo dañado que está el proceso electoral, la democracia en un país. Nosotros tenemos 4 o 5 años en Miami haciendo una cumbre que no es un tema de rentabilidad económica, sino es un tema de convertir esa cumbre en una plataforma política para muchos líderes de América Latina. Este año, el 3 y 4 de diciembre de este 2020, a pesar de estar en este cisne negro, a pesar de que todo sea incertidumbre, decidimos tomar el riesgo altísimo de convocar y difundir para hacer una cumbre gobiernos post-COVID en Miami, 3 y 4 de diciembre. Pretendemos que acudan, que asistan líderes de América Latina que han hecho bien las cosas en sus gobiernos respecto a la pandemia y que eso se discuta y que nos transmitan sus experiencias. Pretendemos que Luis Abinader de República Dominicana o su equipo vaya y nos cuente cómo se hace una campaña en medio de una pandemia. Eso es lo que pretendemos, que nos cuenten, que nos digan lo que han hecho bien. Eso es lo que pretendemos y que haya muchos líderes discutiendo esto. Esto lo hacemos también siempre de la mano con la OEA, con la Organización de Estados Americanos, con el señor Luis Almagro, el secretario de la OEA, y va a ser un momento súper interesante porque yo estoy seguro, como muchos observadores, que habrá una gran polémica en la elección presidencial del 3 de noviembre de Biden contra Trump, de que no va a quedar completamente resuelto el tema el 3 de noviembre, y es muy probable que cuando nosotros estemos allá, días después de la elección, siga una gran polémica en Estados Unidos por eso, y con todas las afectaciones al proceso democrático y a todos nuestros países, aunque no lo queramos, aunque no nos guste, de lo que pasa en Estados Unidos respecto a América Latina. Entonces, queremos hacer ese gran proyecto, esperemos poder llevarlo a cabo, que las medidas restrictivas nos permitan hacerlo en Estados Unidos en estas fechas. Y bueno, no puedo extenderme más, síganme en las redes,
en Insta, para la información, se va pidiendo la información. En Instagram y en Facebook estoy como Jaime Narváez Piña, y en Twitter como Narváez-Latino. Buenísimo, muchas gracias Jaime por la invitación y por hacer este tipo de espacios. Terminamos todo lo que son conclusiones, todas muy valiosas, nos dejan muchas tareas pendientes y también pues nos dejan, como dirían en muchos espacios, tratamos de buscar que este tipo de programas como los dos caras de la moneda les dé a las personas que nos están viendo las oportunidades de observar diferentes aristas y sobre todo formarse una propia opinión, sobre todo porque estos programas de contraste lo que ayudan es para generar y fortalecer una democracia. Muy bien, y vamos a cerrar con una dinámica que es la dinámica con las palabras de asociación. Les platico que es brevemente. Les vamos a dar una palabra y ustedes así, sin elaborar, lo primero que piensen, lo dicen. Nada de, a ver, si yo les digo música, se quedan así contemplando, siendo lo políticamente correctos, no. Tiene que ser velocidad ante todo, ¿vale? Entonces, si decimos agua, dices tomar, así, de paso, ¿vale? Entonces, va a empezar mi compañero Jair y después vamos a ir uno y uno con cada uno de los presentadores. ¿Estás listo, Jair, para empezar la dinámica? Claro, claro, claro. Buenísimo. Ivette, ¿ya estás preparada por ahí, Ivette? Ya. ¿Lista? Primera palabra, recuerden que se contesta con una palabra, no frase, no enunciado. Es la primera palabra. Tu primera palabra sería Colima. Estado. Federico Arriola. Columnista. Joan Costa. Joan Acosta. Ajá. Es Persona. la antítesis. Persona. Quibernus. Colectivo. Derecho. Carrera. Y por último, SDP. Periódico. Muchas gracias, Ivette. Fue rápido ahora sí. Adelante, te cedo tu propio micrófono y tu propia pantalla, Ale, para el siguiente participante. Muy bien. Listo, pues vamos con Maite. ¿Estás lista, Maite? Lista, dispara. Buenísimo. Comunicación. México, Atizapán. México, Anáhuac. mi universidad. Política. Mucha responsabilidad. Andrés Manuel López Obrador. Decepción. Ok, muchas gracias, Maite. Listo, vamos con Alex. ¿Preparado, Alex? ¿No estás asustado? Nada, todo tranquilo. No. Vamos. Recibo el golpe. Comunicación social. Servicio. Ecuador. Lo más grande. Fabricio Correa. Antítesis. Gobierno. Estabilidad. Rafael Correa. Un líder. Muchas gracias, Alex. Fue rápido también y conciso. Adelante, Alex. Muy bien, ahora vamos con lo que es nuestra querida Gina. ¿Lista, Gina? Sí. Muy bien. Costa Rica. Esta es la primera palabra, biodiversidad. México. Amor. Alice. Investigación. Sororidad. Mujeres juntas. Muy bien, muchas gracias. Adelante, Jaime, hacemos el cierre contigo. Y venga, primera palabra. Cumbre. Historia. Presidente. Buenos. Enrique Peña Nieto. El peor. Latinoamérica. Sueño. Y por último, la cuarta T. Impredecible. Pues muchas gracias. Así que cedo el micrófono, gracias por la rapidez. Ustedes dieron ya la pauta, el ritmo. Cedo el micrófono a la brevedad a mi compañera para poder
concluir y dar unas breves palabras. Ale, adelante. Muchas gracias, Jair. Pues agradecerles primero pues a ustedes por su tiempo, por la preparación, por este espacio. La verdad es que muy nutridor. Cuando concebimos este espacio, su servidora desde México y Jair desde Ecuador, fue por un asunto de pandemia, por un asunto de qué creamos para poder lograr una democracia un poco más fuerte, y logramos esto que fue Las Dos Caras, que ya llevamos 3 meses con una adrenalina que, bueno, se nos brinca el ojo con mucho gusto, pero la verdad es que después, cuando terminamos estos programas y nos damos cuenta cómo contribuyen y cómo comparten todos los especialistas, la verdad es que es todo un disfrute. Agradecerles también a las personas que nos siguieron en cada una de las redes sociales, agradecerles a Tendencia por la transmisión, agradecerles a todos nuestros aliados, que al final vamos a darle pauta ahí a todos nuestros aliados estratégicos. Y pues bueno, si estuviéramos en un espacio físico, pues daríamos este tipo de certificados de agradecimiento por parte de tu marca, Tendencias e Internal, así como Quibernus otorga el certificado de participación a Jaime Narváez, también a Ivette Salazar, a Alex Mora, a Gina Cibaja, perdón, y a Maite García por haber participado en esta actividad. Dice Tu Marca Ecuador, Agencia de Marketing y Comunicación, junto con la revista Tendencias y Quibernus Estado de México, entregan el presente certificado por la participación como ponente en el Conversatorio Internacional Emociones Electorales, efectuado el día martes 1 de septiembre del 2020. Firman el CEO de Tu Marca Ecuador, el ingeniero Víctor Melo, el enlace del colectivo Quibernus, su servidora Alejandrina Aguilar, y el director de gestión internacional, Jair Guadarrama, que además le encanta fungir en este asunto como el malo de los tiempos de esta película. Y pues próximamente les estaremos compartiendo también, porque tenemos nuestro podcast. Esto se transforma en podcast, se los estaremos compartiendo. Y también posteriormente se estará pasando este programa en Cadena Política, que es un medio de comunicación en Latinoamérica. Y pues bueno, también un gusto agradecerte, Jair, por ser cómplice de estas locuras. Muchas gracias, Ale. Agradecemos a todos los que nos apoyan, a Travel y Viajes que nos están apoyando, también a todos los medios que están ahí con nosotros, a Tendencias, a Tu Marca, a Quibernus, y sobre todo también a ustedes, que son los que hacen el programa. Por ahí ojalá puedan darse los números, contáctense, los que les gusta, va a ser la cumbre que creo que tiene pensado para Miami Jaime. Vean con Alex también las propuestas que tiene, la parte académica con Maite y con Ivette y con Gina. Recuerden que la academia a veces está peleada con la parte práctica, pero es muy buena unarlas. Y como siempre les digo,